Buenas tardes, mis hermanos. Nos toca hoy reflexionar sobre el Evangelio que la Iglesia nos propone en este domingo séptimo del ciclo C que vamos transitando. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. Lucas 6, 27 a 38. Palabras que espero que ustedes lean antes de escuchar mi comentario. Son palabras de Jesús, quizás de las más duras que Jesús, o exigentes, mejor, que Jesús nos plantea a los que queremos ser sus discípulos. Me gustaría que después de leer estas palabras podamos imaginar a Jesús hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, haciendo el discurso ante todos los representantes diplomáticos y diciendo el Evangelio de hoy. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, pongan la otra mejilla. Y no añado más, porque seguramente no lo hubieran dejado seguir. Le habrían dicho como a Pablo aquella vez: otro día te vamos a escuchar, otro día te vamos a escuchar. Seguramente también nosotros nos salimos de nuestro asombro y nos podemos preguntar con mucha razonabilidad: ¿acaso no tenemos derecho a la defensa propia? Al que toma lo mío, al que me está robando, no se lo voy a reclamar, me dejaré robar. Al que me roba el manto, le daré también la túnica. ¿Cómo se me puede pedir que ame a mis enemigos? Qué difícil, ¿no? Superar el odio, el rencor, el deseo de venganza y perdonar de corazón, hasta incluso llegar a amar al que nos hace daño. Parece algo inhumano o sobrehumano. Sin embargo, estas palabras de Jesús son como el corazón de su evangelio, del evangelio de la no violencia, de la misericordia. Es la buena noticia que Él nos trae, invitándonos a la gratuidad, a la generosidad, al desprendimiento total y, por supuesto, a la negación de toda meritocracia y de todo cálculo interesado en la vida espiritual y en las relaciones humanas. Fíjense, paradójicamente, el mérito consiste en no buscar ningún mérito, ningún rédito en nuestras acciones de bien, en aquellas que realicemos, hacerlas desinteresadamente. Por eso es un evangelio que además nos invita a renunciar a cualquier tipo de juicio sobre los demás, y menos aún nos autoriza a condenar. En cambio nos invita a perdonar a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, difaman y roban. Y esto es así porque es un evangelio que nos invita a situarnos en la dinámica del amor de Dios y a hacer de nuestra vida un puro don, a llenarnos de misericordia, a andar por la vida sembrando amor, sin mirar a quién, a renunciar a todo interés personal, porque se nos invita a entrar en la corriente del amor de Dios, totalmente desinteresado, gratuito, incondicional, puro don. Un amor a fondo perdido, sin esperar ninguna devolución, sin reservas ni condiciones. Lo cual es un tema bien complejo, ¿no? Que requeriría matización, sobre todo en los vínculos interpersonales más íntimos, para estar atentos y no entregarnos ingenuamente a una persona tóxica, ni tampoco diluir nuestra presencia, nuestra identidad en esa relación. Es interesante, es iluminador preguntarnos: ¿y Jesús cómo vivió estas palabras que él mismo pronunció? Estas desconcertantes, picantes exigencias. El Evangelio nos lo pinta a Jesús como un hombre de paz, ¿no? Murió perdonando a quienes lo crucificaron, no recurrió nunca a la fuerza para imponer sus ideas, para llevar adelante el proyecto del reino, abrazó a los niños, se acercó, compartió la vida, la mesa, con los más marginados por la enfermedad, por la impureza, por el pecado. Es verdad, fíjense, interesante, cuando le pegan a Jesús en la mejilla durante su pasión, no pone la otra, tampoco devuelve la cachetada, pero intentó hacer entrar en razones a aquel que lo cacheteó. Y es verdad también que en algún caso recurrió a la fuerza cuando expulsó a los mercaderes del templo,
pero de ninguna manera él optó por la violencia de ese grupo subversivo de los celotes para expulsar a los hermanos de Israel. Ya cuando, al principio, ¿no?, rechazó las ofertas del mal espíritu en el desierto, Jesús renunció claramente al camino del poder, de la fuerza, del prestigio, para llevar adelante a cabo su misión, su mesianismo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos con este evangelio, no? Lo podemos edulcorar para hacerlo más digerible, más accesible, menos duro, menos picante. Se le fue la mano a Jesús y nos propuso una utopía, un ideal imposible, exagerado. Aunque no entendamos mucho, aunque nos cueste mucho vivirlo, aunque incluso nos escandalicen estas palabras, yo me atrevo a pedirme y a pedirles que no las ablandemos, ¿no? Que nos atrevamos a seguir meditando e intentando vivir estas dimensiones duras del Evangelio. Porque por otra parte, ¿quién puede dudar que si todos o la mayoría de los seres humanos viviéramos estas páginas del Evangelio, el mundo sería muy diferente? Pensemos un poco. ¿Acaso creemos que el camino para lograr la paz, la armonía, la fraternidad universal puede ser a través de la imposición, de la guerra, de la violencia, de la destrucción del otro? Tenemos ahí, cerquita, las sangrientas guerras del siglo XX, las guerras, invasiones, guerrillas, exterminios que hoy padece la humanidad. Y esto manifiesta a las claras que este es un camino sin salida, el camino de la violencia, camino sin salida que conduce finalmente al exterminio de todos. La única alternativa que tenemos como humanidad, es el camino de la reconciliación y entrar en la lógica del diálogo inspirado por el amor. En realidad estas palabras principalmente nos revelan, las palabras del Evangelio de hoy me refiero, ¿no?, principalmente nos revelan cómo es Dios, cómo es el Padre de Jesús. Y tal vez esto sea lo más importante que el Evangelio de hoy nos esté diciendo, y la gran buena noticia que el Evangelio de hoy nos trae. Quizás no tengamos que leerlo tanto, interpretarlo como un código de conducta moral de las cosas que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, sino como la buena noticia de que Dios es bueno con los desgraciados y los malos, con nosotros. Y que el Padre es misericordioso, es pura donación. Fíjense, es todo lo contrario de ese Dios con minúscula al que le cantaba Sui Generis. Los más viejos recordamos Confesiones de invierno. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. El Padre de Jesús es un mal negociante, es puro don, da sin medida, sin esperar nada a cambio. Jesús ya había anticipado esto en las bienaventuranzas, ¿no? Felices los que trabajan por la paz, felices los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Pero para poder vivir así, en paz, mansos, humildes, renunciando a toda violencia, entrando en la lógica del amor, de la gratuidad, dispuestos a reconciliarnos, a perdonar 70 veces 7, todo esto es de verdad imposible para nosotros solos, pero es posible como un don de Dios. Todo esto no nace espontáneamente de nuestra naturaleza humana herida. Sin embargo, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, también es verdad que vivir estas exigencias del Evangelio pueden sacar de nosotros lo mejor de nuestra naturaleza humana. Y en ese sentido, la propuesta de Jesús no es inhumana ni sobrehumana, sino que nos impulsa a un modo de vivir que saca de cada uno de nosotros lo mejor de su humanidad. Pero claro, siempre ayudados, impulsados, inspirados, sostenidos por el Espíritu de Dios, que puede sanar las heridas que nos contaminan y así permitir que Dios nazca en el fondo de nuestra alma. Es ahí entonces cuando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestros modos pueden identificarse, pueden traslucir los pensamientos, los sentimientos, los modos de Dios
porque llegamos en ese momento a ser sus hijos. No porque tengamos un certificado de bautismo, sino porque de verdad hemos renacido del Espíritu. Mis hermanos, mis hermanas, que tengan todos ustedes una muy linda semana.